Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Gondwana. Más que agua, una joya. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Humberto Ismajovic, el expresidente de la comunidad judía en Paraguay. Con el señor Ismajovic vamos a conversar acerca de antisemitismo, cómo se ha incrementado en el mundo el odio a los judíos a partir de los atentados del 7 de octubre del año 2023. Vamos a hablar acerca de cómo los judíos del mundo entero, cómo la comunidad judía en Paraguay están viviendo esta agresiva ola de judeofobia. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Humberto Ismajovic aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Los días GNB los celebrás con amigos. Con Banco GNB, durante todo julio, aprovecha de 50% de descuento en Cinemark y hasta 30% de descuento en complejos deportivos, locales de entretenimiento y diversión. Pagando con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Viví las mejores experiencias con amigos y Banco GNB. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo, Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. En un minuto iniciamos la conversación con el señor Humberto Ismajovic. Humberto, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Qué lindo contar aquí contigo en esta mesa de líderes. Gracias, Federico. También para mí es un gran honor estar contigo en este programa tan lindo, tan visto y con tanto que se enseña en cada semana. Gracias, gracias, Humberto. Te quiero preguntar algo. Contame, ¿sos presidente de...? Yo soy presidente de la Comunidad Judía del Paraguay. La Comunidad Judía del Paraguay tiene otra vez instituciones que son la Unión Hebraica del Paraguay, que se encarga de la parte social y religiosa. Está la Alianza Israelita, que es la que maneja el cementerio judío del Paraguay. Tenemos un colegio, que es el Colegio Estado de Israel. Y también tenemos un templo que es el templo más religioso se llama Chabad. El nuestro es el templo de la comunidad, que sería algo, vamos a decir, menos religioso la palabra, y los religiosos que son la gente de Chabad. Ok, Humberto, presidente de la comunidad judía en Paraguay. ¿Cuántos son la comunidad judía en Paraguay? La comunidad judía en Paraguay somos aproximadamente 250 familias, 1000 personas, es el número histórico. Tenemos mucha gente que hizo, nosotros le llamamos cuando la gente va a vivir a Israel, es aliyá. Tenemos muchos paraguayos que fueron a vivir a Israel, pero históricamente siempre el número de la comunidad fue 1000 personas, 250 familias, que la mayoría están en Asunción
y un poquitito de gente que está en Ciudad del Este, pero el 99% en Asunción. Correcto, correcto. Repetime eso, los que van a vivir a Israel los llaman aliá. No, aliyá es un término en hebreo que es su vida. Su vida. Su vida. Y bueno, el que va a vivir a Israel hace una aliyá que es propiciado por el gobierno de Israel. Israel apoya mucho el tema de la aliyá, ayuda a la gente en los primeros momentos. Y bueno, de Paraguay hay mucha gente que fue a hacer aliyá, que tengo 2 hijos que hicieron aliyá, que viven en Israel. Uno ahora se mudó a Suiza con el tema del conflicto, pero uno de mis hijos vive en Israel. Y cualquier judío del mundo que va a Israel hace una aliyá. ¿Eso implica radicarse o es ir y volver? No, es ir a vivir. Es ir a vivir. Es ir a vivir, es tener documento israelí. Nosotros tenemos lo que se llama la ley del retorno. Todo lo que tenemos antepasados judíos podemos pedir eso. Podemos pedir, es un proceso que se hace a través de los medios de la embajada y bueno, se piden los papeles, se hace toda la verificación allá en Israel y uno al llegar, que yo tuve la oportunidad de vivirlo con mi hijo, nosotros fuimos en el 2017 para una macabeada que es la Olimpiada del Mundo Judío y al llegar mi hijo ya le esperaron, le dieron un dinero para empezar, le dieron un documento provisorio y bueno, y eso es la aliyá, que vos sos un ciudadano israelí en proceso. Correcto, correcto. Humberto, estos 1000 judíos paraguayos, ¿incluye a aquellos que se han convertido a judíos sin tener ascendencia, padre o madre judía? ¿O no incluye? ¿O son solamente los 1000 que vienen ya de sangre judía, con padre o madre? Yo en la parte religiosa conozco, hice todo mi colegio en el Colegio de Israel, siempre viví dentro del judaísmo y dentro del judaísmo la persona que se convierte ya es un judío más. Que correcto. Viene eso de la Biblia, de Ruth era una conversa y ya, o al convertirte ya son judíos más, no es que se cuenta el que se convirtió y el que... no separan. No, nada, Okay. nada. El que tomó esa decisión ya es parte del pueblo judío. ¿Y en el mundo cuántos son? En el mundo, justamente estuve consultando hoy, somos aproximadamente 15.800.000 en todo. 15.800.000. De los cuales la mayoría, hubo un momento cuando Israel en sus primeros tiempos, hubo un tiempo donde había más judíos en Estados Unidos que en Israel, pero con este proceso de aliyá, de inmigración, creo que hace el año pasado o antepasado fue el momento donde ya hubo más judíos viviendo en Israel que en todo el mundo, porque como sabrás, en Israel existe una población árabe de casi 1.800.000 árabes israelíes que tienen todos los derechos, tienen representantes en el parlamento, entonces la población israelí es muy... Ok, pero de estos 15.800.000, más del 50% hoy están en Israel. Sí, más del 50%, sí. Están en Israel. Viviendo en Israel. El resto repartido en Estados Unidos, una población muy grande. Y después está en Argentina. Que es Brasil, muy grande. Que es grande, que tuvo también sus vaivenes. Era más grande, bajó un poquitito, pero dentro de Sudamérica es indudablemente la más grande. Después tenés en Francia, en muchos países estamos repartidos por todo el mundo. Ok, casi 16 millones de judíos. Sí, casi 16 millones. Es lo último que pude rescatar de información. Humberto, ¿qué significa ser judío? Y ser judío es ser parte de un pueblo milenario, de un pueblo que sufrió muchísimas persecuciones a lo largo de todo el tiempo y que seguimos vigente hoy. Yo estoy sentado frente a vos y soy un judío orgulloso y que seguimos acá.
a pesar de todas las persecuciones. No sé si sabes, pero mi abuelo, por ejemplo, fue un sobreviviente de campo de concentración. No sabía. Sí, mi abuelo fue un sobreviviente de campo de concentración. 14 sobrevivientes hubieron en Paraguay. Y bueno, ahora ya no tanto ya en nuestro cementerio, pero mi abuelo fue un sobreviviente y bueno, y él siempre agradecía mucho al Paraguay, en donde podía hablar, porque Paraguay fue uno de los pocos países que abrió las puertas a los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Y mi abuelo siempre dijo que vino una mano adelante y una mano atrás y él pudo hacer acá su vida, crear una familia y estamos ya en tercera, cuarta generación de paraguayos de religión judía. Humberto, dijiste recién cuando te pregunté qué significa ser judío, dijiste identificarse con un pueblo milenario. ¿Ser judío es una identificación étnica y religiosa o es una identificación étnica, no necesariamente religiosa? Bueno, yo siempre que voy a todos lados me identifico. Yo soy paraguayo de religión judía. Yo soy paraguayo, nací en Paraguay, tengo documentos paraguayos y soy de religión judía. Ese es lo que normalmente nosotros es nuestra forma de identificarnos. Sí, soy parte del pueblo judío, no de Israel. Israel es un país que tiene es un país como Paraguay. Correcto. Pero nosotros somos paraguayos, mi hijo es el que vive acá es paraguayo de religión judía. Mi hijo ahora, el que se fue a vivir a Israel, es israelí de religión judía, el que está viviendo en Israel, que se llama Uziel. Correcto. Ahora, si yo formo parte de la comunidad judía, ¿tengo obligatoriamente para merecerme ser judío que practicar la Torá o puedo ser un judío ateo, un judío secular? Estuve leyendo mucho tu pregunta. Bueno, y yo te respondería, uno es o no es. Ahora, ahí va lo que yo te dije al comienzo. Nosotros tenemos el templo de la comunidad, que somos los más, vamos a llamarle, que mantenemos las tradiciones, pero no cumplimos los 613 preceptos de la Torá, porque son 613 preceptos. ¿Cuántos? 613 preceptos son los que hay que cumplir totalmente. Nosotros somos parte de la comunidad que mantenemos las tradiciones, hacemos la fiesta, pero, por ejemplo, te digo en mi caso, por ejemplo, pero por ejemplo, yo no como kasher, kasher es la comida religiosa, pero también en Paraguay y en todo el mundo, y hay vamos a llamarle una tendencia muy grande, están la gente que son más religiosas, que son, hay muchos movimientos. El que tenemos acá es el movimiento de Chabad, que sí son más observantes. Ateo no, y secular, según leí, es una persona que no le da importancia a la religión. Exacto. Y por eso te digo, uno es o no es. Lo que sí es, de repente vos podés ser más observante o menos observante. Yo creo que a esa pregunta es la diferencia. Y hay algunos que somos menos observantes y hay gente que son más observantes. No quita eso nada de que sea más judío o menos judío, que tenga una etiqueta especial con Dios. Es una opción. Eso en el pueblo judío las opciones existen. Y unos pueden ser más observantes y otros pueden ser menos observantes y todos nos respetamos. Qué interesante, Humberto, qué interesante. Yo tengo que confesar que antes de escucharte a vos decir yo soy un paraguayo judío, no soy un judío israelí como ahora son mis hijos, yo relacionaba a judíos como sinónimos de israelitas. Y en realidad yo pertenezco, me identifico, como vos dijiste, con este pueblo milenario, pero soy paraguayo. Así mismo. Yo leí esa pregunta que me estás haciendo y te diría lo siguiente. Judío es una religión. Yo soy judío, yo soy paraguayo de religión judía. El israelita... Judío es una religión. Es una religión. El israelita es una forma que se le dice... yo leo la Biblia todos los días. Hace un tiempo
estoy haciendo eso. Y israelita es una forma de decirle al pueblo de Israel que salió de, en este caso, de Egipto. Esa es la forma que iban a la tierra prometida. El pueblo israelita, las veces que se le nombra es a través de esa forma. Y el israelí es el nacido en Israel, o la gente que, como te dije, como mi hijo, como mucha otra gente que va a vivir a Israel y es un ciudadano israelí. Ahí está, yo creo que bien diferenciado el paraguayo, religión judía que soy yo, el israelita que es el de la Torá, el que como se le llamaba al pueblo que estaba en el desierto yendo a la tierra prometida, y el israelí que es un ciudadano israelí, como yo soy ciudadano paraguayo. Exactamente. Pero yo no soy ciudadano israelí. Claro. Sí tengo la opción de, si quiero ir a vivir, me es mucho más fácil, por la ley del retorno que te expliqué al comienzo, Sí. de que me den la ciudadanía israelí, que si te vas vos, por ejemplo. A vos a lo mejor te van a pedir otro papel o lo que sea, pero el que es judío, por la ley del retorno, tiene esa facilidad, como llegó mi hijo y como llegaron miles de personas a Israel y tuvieron esa ventaja. Bien. Humberto, Gabriel Ventasgal, amigo tuyo. Como siempre te digo, una computadora humana. Una computadora humana. Periodista, lo admiro mucho. Él dice que el mundo se divide en dos: los que odian a los judíos y los que no. Contame, Humberto, ¿qué significa, qué es el antisemitismo y por qué existe en todo el mundo la judeofobia que divide al mundo, como dice Ventasgal, entre quienes odian a los judíos y quienes no? Bueno, yo te voy a contar algunas cosas. Después del conflicto, y yo como presidente ahora estoy asistiendo a varios congresos, estuve en Estados Unidos, en Nueva York, donde se le premió al presidente Santiago Peña por el apoyo a Israel que hace, ¿entendés? Y en muchos lugares se presentan números porque constantemente se están haciendo encuestas y el crecimiento del antisemitismo es exponencial desde el 7 de octubre. Esto no era así. Si bien había ese, vamos a llamarle, odio, ni odio, había mucho del tema de los países ahora que son los que quieren destruir a Israel, existía eso, pero la gente en general no tenía ese odio. Acá en Paraguay, realmente nosotros, por ejemplo, siempre que nos vamos a los congresos, decíamos que era un paraíso, que nadie no dice nada, ni por ningún lugar, ni no hay ataques, que eso, gracias a Dios, hasta ahora nunca hubo. Pero eso cambió desde el 7 de octubre del 2023, cuando Hamas le atacó a Israel. Y yo creo que eso es lo que cambió ese crecimiento exponencial, porque ahora se siente, y justamente nosotros como comunidad estamos un poquitito preocupados porque a cada noticia que sale en los medios más locales, porque en lo internacional es otra cosa, pero en los medios locales, cuando sale alguna información que normalmente son copy-paste de los medios internacionales, que muchas veces ni verifican la información, los comentarios de gente local ya son fuertes. El judío genocida, le están haciendo lo mismo que le hizo Hitler, y realmente es fuerte. Y la judeofobia y el antisemitismo es lo mismo, son diferentes formas de llamarle. Lo que sí existe ahora mucho también es la gente que le llama, yo a los judíos no le odio, yo le odio a los sionistas, es lo que a Israel, ¿entendés? Y si bien, como yo dije al comienzo, yo soy paraguayo de religión judía, pero hay una línea muy, muy fina entre Israel y el judaísmo. Nosotros sentimos lo que pasa en Israel, sentimos cuando salen la foto de soldados de 18, 19 años que mueren,
vos pensás que puede ser tu hijo, que puede ser tu... Y son parte, como yo dije al comienzo, somos de un pueblo y sentimos eso. Y bueno, y eso como te dije, cambió totalmente y existe. Dicen, no, yo le quiero a los judíos, pero le odio al sionismo. Pero no, eso no tiene base, no tiene base. Correcto. Humberto, estoy absolutamente de acuerdo contigo. A partir del 7 de octubre del año 2023 hubo en el mundo un incremento de movimientos y posiciones antisemitas. Pero mucho antes del 7 de octubre siempre ha existido movimientos que promueven el odio a los judíos. Como judío, ¿te preguntaste alguna vez por qué hay gente en el mundo que promueve el odio a nosotros? Y la verdad que, vos sabés que al vivir en Paraguay, vamos a llamarle, como decimos nosotros, en un paraíso, que no teníamos nunca ningún ataque, ninguna muestra de esas cosas, no me preguntaba. Sí, es diferente, por ejemplo, cuando estuve, por ejemplo, en el congreso que fue en Chile, al escucharle a los colegas, por ejemplo, de Chile, de Uruguay, donde sí ya hubo antecedentes y sí, ellos sí sienten. Nosotros realmente yo nunca me pregunté porque nunca sentí, ¿entendés? Nunca sentí. Entonces, viste que cosas que no sentí, muchas veces no te preguntas. No te cuestionás, no te interrogás. No, realmente no, porque como te digo, tan bien vivimos integrados acá en la sociedad y como decía mi abuelo, que podés practicar tu creencia, que nadie te cuestiona nada, que sos libre. No te pones a pensar esas cosas, ¿entendés? Y realmente, como te digo, los incidentes no eran nada, no pasaban cosas tan graves en la diáspora. Nosotros le llamamos a la diáspora todo lo que es fuera de Israel. Bien. Entonces, eran cosas intermitentes, ¿entendés? No era, sí. Pero ahora, después del 7 de octubre, fue exponencial y ahora sí te pones a pensar. Yo en algún momento pensé y me cuestioné si este momento no era muy parecido a lo que vivió mi abuelo antes de la Segunda Guerra Mundial, el odio, porque realmente se siente el odio por las redes. Bueno, acá, como te digo, no hay ataque, no hay tanta marcha, no hay tanto, pero en las redes. Pero hoy, por ejemplo, que es una información que estaba mirando hoy en las redes sociales, hoy, por ejemplo, no le dejaron llegar a un ferry que salió de Haifa y no le dejaron bajar en un puerto de Grecia. Había 10.000 personas, 1.000 o 10.000, no escuché bien, en el puerto, que no le dejaron bajar a turistas israelíes en Grecia. Y eso es, odio. Vamos a decir, es odio, es sacar la libertad, son muchas cosas y realmente te hace pensar, te hace un poco sentirte un poco solo, ¿entendés? Sí. Te hace esa sensación y, como te dije, llegué a pensar si mi abuelo no sintió eso en el 1938, antes que empiece todo el tema de la noche de los cristales rotos, ¿entendés? Porque ya hubo incidentes en Estados Unidos, en las universidades, se siente eso, se siente. Como judío. Correcto. Me dijiste recién que a partir del 7 de octubre del año 2023 sí notas, y yo pienso igual que vos, principalmente a través de las redes o a través de lo que informan en la televisión, cadenas internacionales, que hay un crecimiento fuerte del antisemitismo y un crecimiento fuerte de movimientos pro Palestina. Se habla de que hay 500.000 personas que están sufriendo hambre catastrófica en Gaza y se informa que los responsables son los judíos, que no permiten que llegue la asistencia alimenticia. Recién decías, hoy se dice que nosotros pasamos de ser víctimas de un genocidio a ser genocidas. ¿Vos qué sentís cuando escuchás eso? Bueno, te cuento... ¿Qué te produce, Humberto? Y realmente
Es muy triste escuchar todo eso. Es muy triste porque, como yo le digo a mucha gente con la que hablo, tuve la oportunidad de estar 30, 35 veces en Israel a través del deporte, a través de la dirigencia. Y nunca escuché en Israel odio hacia los árabes, ese odio que nos tienen a nosotros con esos dichos que dicen desde el río hasta el mar, que significa que tiene que desaparecer Israel. Y realmente también es muy triste ver cómo se maneja la información. En eso sí, esta guerra no es que la perdimos, pero tienen muy buen manejo de la información y de hacerse pasar como pobrecitos esta gente. Y en referencia a lo que decías del hambre y esta cosa, Israel siempre cuidó de no matar a personas inocentes. Israel avisa qué va a hacer. Israel tiene un ejército muy ético. Ahí no se enseña a matar gente, sino ellos le cuidan a la gente. Y todo este tema que empezó con el hambre, porque empezó con el tema de los niños, empezó con el tema del hambre. El tema del hambre, según Gabriel Ventajal, que es un hombre muy informado, al comienzo jamás robaba la comida. Lo que entraba robaba la comida y vendía para tener dinero para las armas. Después se cortó eso y también ellos utilizaban eso de robar la comida para distribuir la comida y captar nuevos combatientes, porque Israel lo que trata de eliminar es a los terroristas, a los que entraron, hicieron el 7 de octubre, a los que tienen ganas de seguir y que dicen que quieren hacer otro 7 de octubre. Y eso es lo que hizo Israel. Trató a través de una empresa también americana para distribuir la comida. Entonces, no es que hace eso adrede, sino que esta gente aprovecha todas las cosas. Y también lo que vos decís, el tema que dijiste, que el tema de la UNICEF se preocupa por los niños, que es muy válido, pero tampoco nunca dijo nada de los niños asesinados en Israel el 7 de octubre, de los chicos vivas que le entregaron muertos, ni una palabra no se mencionaron. Así que yo creo que en esta guerra las grandes entidades internacionales como la ONU y la UNICEF y muchas otras perdieron mucha credibilidad. Si bien algunos le utilizan como que la información es de primera mano, ¿quién da la información? El Ministerio de Salud de Hamás, el Ministerio de Información de Hamás. Y es como el cuento del pastorcillo mentiroso, vos le vas a crear un terrorista que te está diciendo. O justamente ayer compartía en mis redes sociales la forma en que usan las fotos de eventos anteriores, de chicos que murieron en COVID. Entonces, que yo siempre tuve una en mis redes y podés ver, nunca usé mi imagen de un niño, nunca. Y justamente en el último congreso que estuve en Israel, ahora unas soldadas que tenían así tipo un stand, nos mostraban los libros de cómo ellos le enseñan a que hay que matarle al que tiene una estrella de David. ¿Entendés? Todo eso se enseña en las guarderías o fotos con los chicos con las armas. ¿Entendés? Yo nunca uso eso en la red porque realmente me parece una falta de respeto a los niños usar eso, pero realmente es muy triste todo lo que está pasando. Correcto. Muy triste. Bien, aclaremos algo, Humberto, para evitar, porque este es un tema que está tan hoy sobreexpuesto por todo lo que es el gravísimo conflicto de Gaza, que genera sensibilidades. Entonces, aclaremos algunos puntos, ya que estamos mencionando que se le enseña a los chicos, etcétera, etcétera, o que se impide o que se secuestran los alimentos que llegan. Aclaremos algo. Hay un territorio que está compartido y que está dividido entre Israel y Palestina. Y hay una franja dentro de ese territorio que está en la zona oriental sur, ya limitando con Egipto, que es lo que se conoce, es una parte pequeña de territorio, pero con muy alta densidad de población, que es lo que se llama la Franja de Gaza. Aclaremos algo, la autoridad palestina
no es la autoridad que hay en Gaza. En Gaza hay una autoridad que es Hamás y que tomó el poder allí, un grupo terrorista que se apropió del poder, no hay elecciones. Esa autoridad de Gaza, Hamás, es el grupo terrorista que hizo el atentado del 7 de octubre del año 2023. Sí. Es correcto. Es correcto. Y para precisarte más información luego, Israel en el 2005 le entregó a la autoridad palestina, sacándole creo que a 10.000 personas de ahí, de sus casas, para entregarle el territorio con todo, con escuelas, con todo. Y también, ¿te referís a Gaza? A Gaza, sí. Eso era, había gente que vivía ahí, y Israel le sacó y le entregó a Palestina, a la autoridad palestina, para que puedan tener el Estado palestino, para que haya el Estado palestino. Correcto. Y eso fue tomado por este movimiento en el 2007, terrorista Hamás. Sí. La guerra o el conflicto, ahora que me vas a explicar enseguida si el conflicto entre Palestina e Israel es religioso o es por tierra, el problema que hay en Gaza es que Israel quiere desalojar al movimiento terrorista Hamás del dominio allí, porque ahí está el peligro para la integridad de los israelitas. Israel, lo que yo, como paraguayo judío y de que soy un luchador por redes sociales, lo que yo creería que quiere Israel ahora es, y que se dice por todos lados, es que le devuelvan los 50 rehenes. Acá está, como vos me preguntaste, esta es la señal de que existen todavía los 50 rehenes. Y mi tío me contó algo, tengo unos tíos de Israel que están por acá justamente, y me contó algo que me llamó la atención. Me dijo, el líder, el Sinwar, Yehi Sinwar, estuvo 23 años en la cárcel en Israel y fue uno de los que salió con el intercambio de Gilad Shalit, que fue un soldado por más de 1.000 presos de palestinos en las cárceles. Y él dijo ayer en una cena del domingo, dijo, Yehi Sinwar aprendió la importancia que tiene cada israelí para su pueblo y por eso secuestraron gente. Esa es su moneda ahora de cambio. Correcto. Y Israel, creería yo, como te digo, paraguayo, religión judía, que lo que quiere es que se le devuelva a los 50, de los cuales ya creo que 20 se dice que están todavía vivos y 30 ya son cadáveres, y que los líderes jamás salgan de ahí, porque ellos dicen que quieren hacer otra vez otro 7 de octubre. ¿Entendés? Exactamente. ¿Entendés? Y que eso dejen a la autoridad palestina ese territorio. Y cuando vos decías aleccionan a los chicos a que maten judíos, es ese movimiento, esa autoridad de Hamás en Gaza. Sí, ellos desde el 2007 empezaron tomaron el poder y toda la inmensidad de plata que entraba a través de los organismos internacionales, a través de toda la ayuda, de todo que hicieron, se dedicaron a hacer. Hay 600 kilómetros de túneles para entrar a Israel y hacer atentados. Hay los túneles y todos los misiles que tiraban, que si bien desde el 7 de octubre fue, pero eso era de todos los días. Ya la gente, yo estuve en ese congreso, nos llevaron al lugar donde fue el festival, donde mataron 383 jóvenes. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí. Después estuve en el kibutz, donde murieron, a 5 kilómetros, donde murieron los paraguayos. El paraguayo, pues su señora era argentina, ¿entendés? Y ahí era ahí el tema, ¿entendés? Ahí está, ¿entendés? Y también una cosa que se dice mucho y que la buena noticia antes no eran tan difundidas. Me dijo mi tío que entraban entre 30.000 a 50.000 palestinos todos los días a trabajar en los kibutzim, y esa gente les llevaba
al médico si tenía un problema a su hijo, le llevaban a ellos si tenían un problema. Era una vida. Yo te digo, yo cuando me voy a Israel siempre, mi tío, por ejemplo, se va a hacer mantenimiento del auto a los besos con el árabe, ¿entendés? Hay algo que siempre, porque estamos haciendo una campaña del libro de Gabriel que estamos llevando a los colegios, ya tuvimos en 13 colegios y siempre dice nuestro director comunitario, ¿entendés? Que Israel solo quiere la paz, quiere trabajar, que entren a trabajar, que estén felices, ¿entendés? Y esta misma gente después fue la que, yo digo, seguro con la presión del Hamas, le dio toda la información porque se encontraron los planos de que sabían todo lo que había en esos kibutzim que atacaron, ¿entendés? Estaban todos, sí. quién estaba, si había perro, no había perro, si eran chicos, no eran chicos. Y realmente yo estuve en esos lugares y realmente el del festival es impresionante. Todas las fotos de los 383 chicos con la historia. ¿Era un festival de rock? Sí, en el Festival de la Paz era un festival de la paz. Nova, era un festival por la paz. Y ahí fue que vinieron con los parapentes y eso. Y en una de tus preguntas vos me dices, ¿en qué estaba el 7 de octubre? Y yo estaba en Córdoba, me había ido a hacer un plan para bajar un poquitito, por eso porque tenía una competencia internacional de pádel y estaba desayunando y viene una chica que estaba también haciendo, que era judía, me dice, ¿sabes lo que está pasando en Israel? No, le digo, y están atacando Israel y te voy a decir, bueno, están tirando el cohete, lo de siempre, y después te empezaron de ahí, me entró una angustia, no sé, tu hijo allá, y las noticias no se sabía nada, porque ese 7 de octubre le sorprendió a Israel y bueno, y se perdió 1.200 vidas en ese día nomás. Solamente el 7 de octubre, 1.200 muertos. 1.200 muertos. ¿Es cierto que la autoridad de Hamas en Gaza le ofrece sueldos a quien asesina civiles judíos? Eso no te puedo precisar, pero lo que sí se sabe es que ellos le llaman, a los que matan judíos le llaman mártires. Y a los que matan judíos los llaman mártires. Sí, porque después ya cuando van a hacer algún atentado, normalmente mueren después, ¿entendés? Son kamikazes. Sí, y a esos, sí, a sus familias, sí, porque siempre Gabriel cuenta que a esa gente sí, y mucha esa plata también que viene de todo es para pagarle a la familia de los mártires, ¿entendés? Plata que reciben para asistencia social, para todo, utilizan para financiar atentados. Sí. No, es terrible. ¿Vos sabés lo que sale? Son 600 kilómetros de túnel, 600. Nos estaba contando Gabriel, 1 kilómetro de túnel sale $1 millón. ¿Entendés? Son 600 millones de dólares ahí en túneles. ¿Para qué? Para hacer el mal. Bien, Humberto, contaste recién algo. Yo estaba en Córdoba, Argentina, y me entero lo que está ocurriendo en Israel. Poco tiempo después, tus hijos te dicen, ingresamos al ejército a pelear por Israel. ¿Qué sentiste? Y bueno, ahí fue algo muy increíble, fuerte, porque mi hijo Uziel, el otro no, el Joel no es combatiente, y mi hijo Uziel es combatiente porque está en una unidad especial del ejército, y él le mandó un video a su mamá con el uniforme y le dice, mamá, me voy al frente, no voy a tener comunicación y esa cosa, y ese video, no sé por qué, Inés, que vos le conocés, sí. A Inés le manda a algún familiar amigo y eso después explota en las redes sociales y el soldado paraguayo que va. Y fue muy fuerte. Mucha gente me preguntó qué yo sentía y realmente yo sentía mucha confianza. Yo creo mucho. ¿Pudiste hablar con él? Sí, ese último. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, él hizo el video, ese fue muy fuerte. Mamá, yo me voy porque este es mi país, yo me voy a pelear por mi país. Y realmente todo ese tiempo yo estaba demasiado seguro porque yo demasiado creo en Dios y sabía que le iba a proteger por más que murieron muchos soldados y todas esas cosas, pero por suerte él pudo salir, estuvo 110 días en Gaza, entraba y salía 8 horas,
que no teníamos comunicación, cuando podían, llamaban y decían que estaban bien. Y muy fuerte porque, como yo digo, nosotros no sabemos lo que es una guerra. No sabemos, no nuestra generación por lo menos no sabe lo que es una guerra. Tuvimos guerra en Paraguay en el 32, 35, la Triple Alianza, que a lo mejor la gente de antes sabe lo que es una guerra, pero nosotros no tuvimos guerra. Y a mi otro hijo sí le afectó, porque viste que no se podía trabajar, no se podía los primeros tiempos. Y él, por ejemplo, se mudó a Suiza con su novia por un tema familiar también que tuvo su novia, pero no sabemos. El israelí que nace de vientre israelí ya viene con toda la guerra ya es como si ya está en el ADN. Pero nosotros, un muchacho que salió del colegio internacional, que juega pádel, que con tus amigos, que salía a comer un asado, decir, te va a la guerra es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Es un conflicto muy especial, ese conflicto. Humberto, hay gente que dice que el antisemitismo nace con el nacimiento del catolicismo por aquello de los judíos mataron a Jesús. Te cuento algo, yo 27 años salí a vender al interior, me encanta a mí vender, y me iba a Ciudad del Este y a Villarrica, y en Villarrica una vez estamos hablando, y yo, viste que me siento a tomar tereré, comemos ahí con los clientes, y estamos hablando así, y no sé por qué salió que yo era judío, y me dice, y así son los judíos, me miró. Y sí, así somos los judíos, no tenemos cola, no tenemos nada, no somos diferentes a nadie, ¿entendés? Y realmente no es el tema con el catolicismo. Justamente en la entrevista que te mandé de Gabriel, él contaba... Con Pilar. Sí, con Pilar Raola. Él contaba su experiencia cuando hizo el camino hay un camino que se hace en España, sí, y que habló con un padre. El camino de Santiago. El camino de Santiago, sí. Le digo, Gabriel, qué gusto que estás con nosotros, sos judío, hermano. Eso. Pero le mataron a Dios, ¿entendés? Y realmente, le mataron a Dios. Sí, ¿entendés? Y eso hay veces que yo muchas veces me suelo ir a misa o lo que sea por tema de casamiento, y hay algunos padres de repente que tiran así. En el interior también antes se hablaba mucho de eso, ¿entendés? Y se queda ahí, ¿entendés? Pero no creo que tenga que ver con el antisemitismo. Yo creo que más tiene que ver con ignorancia, ¿entendés? Con ignorancia. Y por eso en uno de mis trabajos que hice en mi carrera dirigencial fue hacer el Museo Judío del Paraguay, que teníamos un Museo Judío del Paraguay. Y en el Museo de ese Judío del Paraguay, yo le decía, pues hicimos con 5 señoras, yo le decía, acá tenemos que contarle a la gente muchas veces nosotros nos metemos y nos quedamos así medio sin que nos conozcan, y al revés nos tienen que conocer, ¿entendés? Y ahí en el Museo Judío del Paraguay hay una zona donde hablan los judíos, qué somos, qué creemos, cuáles son nuestras fiestas, después habla del holocausto y lo último los judíos en el Paraguay, pero es mucho de ignorancia. Ese antisemitismo es más ignorancia que odio. Ok. Se escucha, y esto seguramente vos ya habrás escuchado miles de veces, crisis financiera internacional, culpa de los judíos. El genocidio de personas en Gaza, niños que mueren de hambre, culpa de los judíos. Hace poco estaba viendo la televisión española y había un debate muy interesante y estaban hablando sobre el declive de Europa, el declive en términos económicos, el declive en términos culturales. Y no falta el que dice, esto es culpa de Israel. ¿Por qué hay tantas teorías conspirativas que dicen que los judíos son superpoderosos que manejan los hilos del mundo? ¿Es así? Y te iba a decir la verdad, es una forma de hacer antisemitismo, hablar eso. Creo que en una de tus preguntas estaba los judíos tienen plata, y yo te contesto, hay judíos que tienen plata, hay judíos que son clase media, hay judíos que son pobres.
¿entendés? No Como en todos los judíos tienen plata. No, nada que ver. Esa es una forma de hacer antisemitismo. Es una forma de antisemitismo de crear ese mito de que... Porque yo digo... Capitalismo es igual a judío. Ha de haber también católicos que tienen plata, católicos de clase media, católicos pobres. En nosotros somos pocos y hay de todo, ¿entendés? Pero te digo, es una de las formas de hacer antisemitismo, eso es decir, que el judío tiene plata, que el judío domina el mundo. Si tanto domináramos el mundo, las campañas que hay de las redes internacionales no son de judíos, de todo lo que están publicando, ¿eh? Porque si no iban a poner todo que Israel era el buenito o lo que sea, ¿entendés? No es así. Yo creo que al revés, la cosa, lo que manejan los hilos son otra gente, ¿entendés? Pero como es fácil decir eso y que la gente tome eso a mal, es otra forma, son formas de hacer antisemitismo. Teorías conspirativas para generar una batalla cultural, odio a los judíos. Así mismo, es una forma de hacer antisemitismo elegante. Ok, qué interesante, porque la percepción popular, ignorancia, desconocimiento, es judío, tienen mucha plata. Y sí, normalmente los chistes vienen siempre así, ¿entendés? O que el judío es tacaño, sí. ¿Entendés? Todo ese tipo de cosas, y son todas formas elegantes de hacer antisemitismo, ¿entendés? Son formas elegantes de hacer antisemitismo, ¿entendés? ¿Y por qué te parece, Humberto, que los partidos progresistas, los partidos de izquierda o los partidos de ultraizquierda, hoy están levantando banderas pro-Palestina con discursos antisemitas? Gabriel explica súper bien eso. Se llama la interseccionalidad. El unirse los pobrecitos contra lo que ellos dicen que son poderosos. Y en eso hay cosas muy chistosas, ¿entendés? Por ejemplo... Poderosos capitalistas. Sí, ¿entendés? El bueno contra el malo, el poderoso contra el débil. Y en eso, por ejemplo, hay cosas muy chistosas, yo le digo, ¿entendés? Porque existen, por ejemplo, ciertos colectivos que apoyan a Palestina, que si llegan a pisar un país musulmán o en pedacitos salen, ¿entendés? Cosa que, por ejemplo, Israel respeta. ¿Colectivos todo. Como por ejemplo? Sí, todos los colectivos de feminismo, todas esas cosas. Pro LGBT sí, apoyan todo. A Palestina, Sí. pero llegan a pisar un país musulmán. Y se sabe cómo son las leyes allá y se dice que se le ahorca, se le tira de los techos, ¿entendés? Pero en este momento están como los pobrecitos y le apoyan a los pobrecitos, ¿entendés? Y bueno, el tema de la izquierda siempre es así, ¿entendés? Siempre están en contra de Israel, el popular discurso. Mira que a mí me gusta mucho el que todos seamos iguales, que apoyemos lo que sea, pero ese tema de crear ese rico contra pobre y eso créalo y tiene... Yo digo un hilo muy fino con el tema del antisemitismo, ¿entendés? Correcto. ¿Entendés? Porque como vos dijiste, ¿entendés? El judío es rico, el judío es dueño del medio, ¿entendés? Y son todas falacias, ¿entendés? Son todas falacias, ¿entendés? Y entonces, por eso lo que y también es interesante saber, por ejemplo, ¿por qué los movimientos feministas no dijeron nada con lo que pasó el 7 de octubre? Yo no le escuché a ni una. Tengo amigas que son acá de izquierda en Paraguay. No le quería preguntar, pero no quería crear cositas. Le quería preguntar, ¿por qué no protestaste cuando le violaron? Porque hay un video de 40 minutos que solo se le muestra a los periodistas en Israel, que es fuertísimo, donde está el 7 de octubre, ahí en el día filmado, crudo. Okay. ¿Por qué no protestaste por eso? ¿Viste ese video? No quiero ver. Aparte no le muestran a cualquiera, eso se maneja el ejército y le muestra solamente a los periodistas, y hubo periodistas que no aguantaron. No, muy fuerte. Humberto, ¿te dijeron alguna vez judío de mierda? Que yo recuerde, no, por eso te digo, acá en Paraguay realmente, como ya decía mi abuelo y siempre le nombro con mucho orgullo, Paraguay nos recibió y nos dejó y estamos en la cuarta generación.
Cuando lees en redes sociales prédicas de odio a los judíos, ¿le tenés rencor a quienes promueven esa discriminación y ese odio? Cambió todo ahora porque los discursos son muy fuertes. Muy fuertes. Da rencor porque, un cierto rencor porque sabes que muchas cosas son inventos. Duele. Y a la vez le tengo lástima porque caen en la repetición de cosas que no son reales, ¿entendés? Y que si Dios quiere en algún momento que va a salir, porque Israel eso sí hace cuando pasa algo, investiga, se sacan las cosas, y entonces va a llegar un momento donde se van a decir las verdades del tema eso de todo lo que nos acusan, de los niños, del hambre y todo. Va a llegar un momento donde se diga la verdad, va a tener que hacer un mea culpa, porque no es así. Si pudieses volver a nacer, ¿elegirías ser judío? Judío orgulloso hasta en 5 vidas. ¿Qué te produce a vos que el presidente Santiago Peña y su gobierno sean tan decididamente pro la causa de Israel? Una de las primeras decisiones del presidente Peña fue trasladar la capital, la embajada paraguaya de Tel Aviv a Jerusalén. Sí, polémica decisión, ¿verdad? ¿Qué te produce a vos eso? Te voy a separar en 2 la respuesta. A nivel personal, y le dije porque tuve el honor de estar ahí cuando se trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, le dije al presidente, me acerqué, le dije que le agradecía porque lo que estaba haciendo de corazón y con sentimiento. Y por el lado de Paraguay, de que es el representante de Paraguay, también orgulloso porque estamos del lado correcto, estamos del lado de la vida, estamos del lado del respeto, ¿no? Porque mucha gente no entiende que, y no es todo el islamismo, es 15%, el 15% del islam es el que es, ¿entendés? Mi mejor amigo es un árabe, hablamos todos los días, ¿entendés? Entonces, ese 15% me tiene a mí como judío, como primer checklist. Pero después vienen por todo ellos. Ellos, a lo que nos creen, lo que ellos creen, le llaman dimi, infieles, ¿entendés? Y ya hubo atentados, no solo en Israel, hubo atentados en París, hubo atentados en muchos lugares, ¿entendés? Ellos no quieren la vida, ¿entendés? No quieren la vida. Y te cuento algo que me pasó con un amigo. Yo ponía en la red los terroristas islámicos. Y mi amigo me dice, como uno, sí, en eso a lo mejor tu pregunta pues, te puedo responder ya ahora. Él me dice, vos estás poniendo islámico y mi señora, mi hijo son islámicos. Le dije, te pido disculpas, no tiene que ser así, son terroristas, ¿entendés? Y le pedí disculpas, ¿entendés? Porque realmente los islámicos, el que quieren la muerte, los terroristas que quieren la muerte son el 15%. Los otros son islámicos que quieren que nos vayamos a comer un shawarma, un falafel juntos, ir a conocer el Líbano, ir a conocer Siria. Y también tienen lenguas semitas. Y quieren seguro venir a conocer Israel, que es un país de primer mundo, ¿entendés? Exactamente. ¿Entendés? Entonces, ahí sí, mira como te respondí una pregunta que iba a cambiar y cambié eso. Me di cuenta y le pedí disculpas y dije, nunca más puse terrorista islámico. Pongo terrorista. Te hago una pregunta, respóndeme luego de la pausa. El director me está pidiendo una pausa. ¿Qué consejo te dieron en la vida que te sirvió mucho? Háblame de un consejo que te dieron y que te sirvió mucho. Vamos a una pausa, vamos a regresar enseguida. Antes de la pausa, una noticia que tiene que ver con el Banco GNB. Los días GNB los celebrás con amigos. Con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard disfruta 50% de descuento en Cinemark y hasta 30% de descuento en complejos deportivos, locales de entretenimiento, diversión y muchos locales más. Aprovecha estos beneficios durante todo el mes de julio. Conoce los comercios adheridos en www.bancognb.com.py.
Viví las mejores experiencias con tus amigos y el Banco GNB. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Humberto Ismajovic. Los días GNB los celebrás con amigos. Con Banco GNB, durante todo julio, aprovecha de 50% de descuento en Cinemark y hasta 30% de descuento en complejos deportivos, locales de entretenimiento y diversión. Pagando con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Viví las mejores experiencias con amigos y Banco GNB. Continuamos con el señor Humberto Ismajovic. Humberto, ¿qué consejos recordás que te dieron y que te sirvió mucho en la vida? Nunca te rindas, nunca te rindas. Seguí luchando por tu objetivo y tus metas. Qué lindo consejo. Nombres de papá y de mamá. David y Tosca. ¿Qué valores te dejaron David y Tosca? Y David, su honestidad y su simpleza y su saludo a todas las personas, que yo hago el culto de eso todos los años desde que falleció, y que voy a un comedor de niños y le damos de comer, hacemos una actividad y también le doy un pequeño charlita sobre lo importante que es el saludo a todas las personas. Lo importante que es saludar a todas las personas. Sí. Mi papá le saludaba hasta la columna. Y mi mamá, el cuidar la tradición. Mi mamá siempre cuidó la tradición. Tosca, como la ópera. Y ella siempre cuidó la tradición en la casa, de todo. Todos los viernes hacemos Shabbat. Y hasta ahora con 76 años, y esperemos que viva hasta los 120. Mi papá le saludaba hasta la columna. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ahora. Muy bien. ¿Existe Dios? Indudablemente. En todo. Yo tengo mucha experiencia con Dios y siempre me ayuda en todo y siempre me ayuda en la vida. Humberto, muchas gracias. He aprendido mucho. Gracias por contar tus sentimientos, tus emociones, cuánto te cuesta afrontar este momento para los judíos, donde, como vos bien dijiste, a partir del atentado terrorista, yo no sabía que habían muerto 1.200 personas el 7 de octubre del año 2023, se incrementó el odio y el antisemitismo. Gracias por contar lo que significa eso para el pueblo judío, lo que significa eso para vos, papá de un judío paraguayo, hoy en proceso de ser israelí, que decidió ir al frente de batalla. Aprendí mucho nuevamente. Gracias, Humberto. Gracias a vos, Federico, también por darme el espacio, porque como te dije en mi chat, en lo que estuvimos hablando, existe mucha ignorancia y para eso estamos, para dar la cara, para decir aquí estamos y no somos nada de lo que nos dicen. Puede ocurrir cosas como ocurren en la guerra, pero de que queramos nosotros matar gente, el Israel no tiene eso en su ADN. Gracias. Qué interesante. Son súper atacados, pero dentro de Israel no hay una promoción del odio y muerte a los antijudíos. No. Qué importante cerrar el programa con eso. Gracias otra vez, Humberto. Gracias, Federico. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.